Bueno, yo creo que como a muchos nos sonaba que en la liberación de París en el 44, la liberación de manos de los nazis, había blindados que llevaban nombres de ciudades españolas y de batallas españolas de la guerra civil, pero no tenía ni idea de cómo habían llegado allí ni si había españoles allí. Y fue un poco de casualidad que bueno, en una visita que tenía que hacer a París, coincidí con dos de los excombatientes de la 9 que estaban dando una conferencia. Y me pareció, vamos, una historia increíble, ¿no? Ver a aquellos dos ancianos relatando cómo habían entrado en París y habían sido los primeros aliados en entrar en la capital francesa, me pareció una historia increíble. Y a partir de ahí empecé a documentarme y me di cuenta de que si era increíble ese hecho de que unos españoles republicanos fuesen los primeros en entrar en París, más increíble era todo el recorrido que habían hecho hasta llegar hasta allí, desde la salida del puerto de Alicante en el último momento de la guerra civil, los campos de concentración argelinos, hasta llegar a, bueno, a alistarse en el ejército de Leclerc y liberar la ciudad. Bueno, es un verso de Machado que dice: ¿para qué llamar caminos a los surcos del azar? Aunque yo no creo que estuviese hecho para eso, pero me parece que define muy bien lo que fue el exilio español, ¿no? Gente que tenía que escoger, es como echar una gota de tinta y soplar, ¿no? Y que cada camino va por un lado. Es un poco los caminos del exilio, que podías encontrarte a españoles pues en los campos franceses, te los podías encontrar en la legión extranjera luchando en África, en Noruega, españoles en el ejército ruso, españoles en Chile, en México. Digamos que te los podías encontrar ya en cualquier parte, ¿no? Después de ese gran éxodo, ¿no? Al final de la guerra civil, y la mayoría de esos surcos azarosos iban acompañados de sufrimiento, ¿no? Así que me parecía que podía estar muy bien. Y también porque yo creo que la figura de Machado representa en cierta forma la tristeza del exilio, ¿no? Su muerte al cruzar la frontera, yo creo que es como muy, bueno, muy metafórica, ¿no? De lo que fue ese salir de España para acabar en otro país. Yo creo que sí, yo creo que en cierta forma acabamos repitiendo toda la humanidad, todo lo que ha hecho anteriores generaciones, ¿no? Con lo cual está muy bien aprender del pasado, ¿no? Aprender de nuestros mayores y aprender de la historia, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante recuperarla, ¿no? Y mirar bastante atrás, ¿no? Aunque no tengamos que vivir en el pasado, pero sí que tenerla, ¿no? Porque en cierta forma volvemos a repetir en muchos casos los errores del pasado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, está bien aprenderlos, ¿no? Así que yo creo que la memoria histórica es muy importante, ¿no? Para situarnos en el presente. Bueno, en cierta forma, en esa página en blanco, tanto del dibujante de cómic, del ilustrador, del pintor o del escritor, acabas poniendo casi que tu mundo ideal o intentando plasmar en él lo que no te gusta de este o lo que no te gusta de lo que sea, ¿no? Con lo cual tienes ahí como un territorio de libertad, ¿no? Y en él, pues bueno, es la forma de, como digo, de intentar comprender el presente, ¿no? O de tu presente, o de colocarte tú en el lugar, ¿no? La verdad es que yo creo que los que nos dedicamos a esto necesitamos ese espacio en blanco. A mí me parece que sí, que también es cierto bueno, que la crisis ha afectado a todo el mundo editorial, pero yo creo que el mundo del cómic, de la novela gráfica, se ha mantenido, por lo menos hasta ahora, ¿no? Ha conseguido ir cada vez teniendo más lectores, llegando a una especie de normalidad, ¿no? Que hasta ahora no tenía, un público general que quizás nunca ha leído ni a Spiderman, ni a Tintín, ni a nada de esto, pero ahora se empieza a interesar. También tenemos un público femenino que hasta hace unos años prácticamente ni existía, ¿no? Gracias a que hay muchas autoras, a que se empiezan a tocar temas de interés general, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco se ha ido normalizando. Las grandes superficies tienen una parte muy importante dedicada al cómic, incluso ya las librerías de barrio empiezan a tener, aunque sean algunas cosas concretas, pero empiezan a apostar por el cómic y por la novela gráfica, ¿no? Con lo cual yo creo que es un buen momento, ¿no? Ahora falta que la crisis, pues bueno, nos mantenga un poco ahí, nos dé un poco de cuartelillo. Te dan, yo creo que más difusión, que es lo que todos los autores en el fondo quieren, ¿no? Es como un foco mediático, hace claro, cualquier obra
¿qué haces? Estás trabajando en ella pues 2 años y medio, 3 años, el tiempo que sea, y luego cuando lo publicas es como una gota en el mar y es muy difícil destacar entre todo lo que hay, ¿no? Los premios al final, pues bueno, es como tener eso, tener un foco sobre tu obra que hace que se venda más y que también se venda más lo anterior, ¿no? Pero a veces también puede ser un problema porque te hace, yo creo que cuanto más tienes, más temeroso eres de perderlo, ¿no? Tanto los lectores como defraudar a la crítica o que no te premien o cosas así, ¿no? Con lo cual a veces es un ancla creativa, ¿no? Te vuelves más conservador, creo yo, con los premios. Imagino que si llegas ya a un alto nivel que ya te da igual todo, vuelves a recuperar la libertad, ¿no? Pero en ese estado intermedio a veces corres el riesgo de, bueno, de perder esa libertad, ¿no? De convertirte en un conservador. Bueno, nunca lo tienes muy claro y yo intento hacerlas en cierta forma porque pienso que como autor cada nuevo proyecto te va a aportar algo, ¿no? Que vas a crecer en algún sentido, que va a ser un reto en cierta forma y temáticamente pienso que voy a aprender algo con eso, ¿no? Hacer un cómic es eso, es un proceso muy largo, con lo cual necesitas que ese proyecto te apasione durante todo ese tiempo y pienses que al final vas a aprender algo, ¿no? Al final yo creo que todas las historias, la literatura, los cómics, cualquier historia de ficción, lo que busca es que empaticemos con otras formas de ver la vida, ¿no? Con otras miradas. Entonces yo me planteo eso, ¿no? Que cada tema pienso que me va a aportar algo, ¿no? Pues en el caso de estos republicanos españoles de la 9, pensar por qué, ¿no? Lucharon durante tantos años con ese ideal, ¿no? Y esa lucha contra el fascismo. En el caso de Línea el dibujante, pues te planteas de aquellos españoles que pensaban, ¿no? Cuando estaban creando sus historias en plena dictadura, o en el caso de Arrugas, que piensa una persona mayor, que piensa la gente pues como mis padres, ¿no? En cierta forma para mí el tema es intentar comprender otra mirada, ¿no? Y una vez tú la comprendes es intentar que el lector también lo haga.